Bienvenidos, bienvenido a casa. Quiero decirte que aunque estés viendo este video ahorita, nos estamos reuniendo en vivo con todas las medidas posibles y que podamos tener. Y créeme que es un tiempo increíble en familia. Entonces, si tú estás entre que sí y que no, decídete. Ven, aunque sea ven una vez, y una vez no, una vez video, una vez presencial, pero ven. Es increíble compartir con la familia los mensajes que transforman nuestras vidas. No, te invito a que vayas a visitarnos. Vamos a empezar a alabar, vamos a empezar a adorar a Dios y vamos a escuchar esta predicación.
Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarte y qué increíble que podamos contar con este medio para poder compartir las enseñanzas de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo te ha ido con estas enseñanzas, con esta serie en particular? Dios nos ha estado hablando mucho acerca de la necesidad que tú y yo tenemos de hacer cambios en nuestras vidas, y ese es lo que Él quiere con estas enseñanzas, y estoy seguro que Dios lo está logrando. ¿Sabes? Y recuerda una cosa, recordemos que no se trata de saber, sino se trata de ser transformados por lo que sabemos. Amén. Y te comento, Dios es muy bueno. Dios me ha rodeado de gente que me ayuda en mi liderazgo como pastor de esta iglesia, gente increíble. Algunos que me mentorean ni siquiera saben que son mis mentores, y he aprendido mucho de ellos, estoy aprendiendo mucho de ellos, y la enseñanza de hoy la recibí hace un par de semanas, me bendijo mucho, y yo sé también que nos va a bendecir a nosotros. Se la quiero compartir, y déjame iniciar con esta anécdota. Hace algunos años, ya bastantes años, un hombre millonario, creyente, anhelaba que su único hijo conociera a Dios. ¿Sabes? Su hijo vivía muy mal, era un junior, y lo que menos le importaba era Dios. Un día este hombre, el padre, murió, y el hijo pues estaba emocionado con la herencia, y cuando él fue a recibir la herencia, solamente recibió una Biblia. Y sabes, un recado de su padre que le decía: ábrela cuando necesites a Dios. Y él se retiró súper enojado, nunca abrió esa Biblia, y su vida como junior lo llevó a la bancarrota, perdió prácticamente todo. Y un día no pudo más y abrió la Biblia queriendo buscar a Dios. Y no solamente se encontró con Dios en esa Biblia, en cada una de las hojas había un billete de $1,000 que su papá había puesto. Y sabes, su padre le dejó este recado: esta es tu herencia. Y busqué, una vez que escuché esta anécdota, y sí, hace un tiempo hubo en Estados Unidos la fabricación de billetes de $1,000, y eso fue una enorme sorpresa para este joven, ¿no? Y no sé qué significa para ti este libro. Este libro es la palabra de Dios, este libro es perfecto, todo lo que está aquí escrito tiene poder. Si lo crees, si lo obedeces, te vas a dar cuenta que es verdad. Y no sé si te ha pasado, te puedo asegurar que sí, a mí me pasa más o menos seguido. ¿Te ha pasado que lees la Biblia y te encuentras con algo difícil de creer? Algo que consideras imposible. De repente abres estas hojas y te encuentras con un hombre que levanta una vara y se abre el mar en dos, ¿no? Y un pueblo que pasa en medio del mar y ni siquiera se moja. Vemos también gente con problemas y de repente cae comida del cielo o sale agua de una roca, y otro pasaje donde nos dice que con 5 panes y unos peces come una cantidad enorme de gente en un horno de fuego que no se quema, un hombre muerto que revive, un ciego que revisa la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, aunque a veces nos cuesta trabajo creerlo, Dios me dice: yo soy el Dios, soy el Todopoderoso, soy el Dios que todo lo sabe, y soy el Dios que creó todo lo que ves. Dice en Jeremías: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y cuando tú y yo razonamos esta pregunta, nos damos cuenta: es verdad, Dios, para ti nada es difícil ni nada es imposible. Mira, yo soy doctor, y cuando estudias el cuerpo humano, ¿sabes? Te das cuenta que hay tal perfección, y solamente esto te lleva a decir: Dios, no te mediste.
Y cuando vengo camino aquí a Cuernavaca y paso y veo los paisajes maravillosos y aquí en este libro dice que todas esas cosas muestran el poder de Dios, dices, Dios, eres increíble. Y mira, hace 35 años más o menos conocí al Dios que escribió este libro. He estudiado este libro más que lo que he estudiado en mi profesión. Y te puedo decir una cosa, todo es verdad. Es increíble, este libro ha cambiado mi vida. Y hablando de esto, te voy a contar otra cosa, una cosa que puedes aplicar en tu vida, que yo puedo aplicar en tu vida y nos va a servir mucho. De eso se trata el mensaje del día de hoy. La otra vez leyendo la Biblia, me encuentro un versículo que se me hizo irreal, se me hizo prácticamente imposible. Es el apóstol Pablo diciéndonos en el libro de Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, Pablo nos está diciendo, no sé si nos está presumiendo, Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo siempre estoy contento en cualquier situación. Y yo me pregunto, y seguramente tú también te preguntas, ¿cómo le haces, Pablo? Porque a mí no me pasa eso. ¿Sabes? Cuando yo estoy contento, cuando las cosas me salen bien, cuando yo no tengo problemas, pero tan pronto como llega un problema, adiós el estar contento. A veces me enojo, a veces me pongo triste, a veces me altero y a veces hago tonterías. Y, ¿sabes? Nos sorprendemos, nos enojamos, nos sacamos de onda, no nos gusta, pero la vida tiene problemas. Y Dios nos lo advirtió, dice en el Evangelio de Juan, aquí en el mundo tendrás muchas, y la palabra está fuerte, aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas. Y mira, el asunto no es si tienes problemas, todos tenemos problemas. El punto es cómo reaccionas ante los problemas. Y cada uno de nosotros tiene su estilo. ¿Sabes? Durante años lo hemos ido perfeccionando, algunos nos preocupamos, otros nos enojamos, otros nos ponemos tristes, otros vemos el panorama muy negro con desesperanza. Mira, mi esposa me conoce perfectamente. Y cuando yo tengo un problema, mi esposa lo detecta inmediatamente, me dice, oye, ¿qué tienes? Y yo trato de disimular, le digo, no tengo nada. Me dice, claro que sí, está serio. Así es que, ¿sabe? Es la manera como yo muchas veces reacciono ante los problemas. Me pongo a pensar solamente en ellos, etcétera. Y se vale que reaccionemos así porque no corre atole por nuestras venas. El punto es este. ¿Cuánto tiempo vas a estar así? Lo que no se vale es que nos quedemos estacionados en esa reacción. Mira, hay problemas que duran mucho tiempo en solucionarse. Algunos ni siquiera se solucionan. Y cuando ya estás en un problema, ya llegó otro problema y de repente se juntan uno tras otro. Y a veces esto se puede convertir en nuestra manera de vivir. Vivir preocupados, nunca sonreír, vivir siempre enojados, vivir sin esperanza, vivir resignados. Y esto no está padre, esto no fue lo que Dios planeó ni para ti, ni para mí, pero eso puede ser el caso de algunos de nosotros que estamos escuchando esto. Y mira, muchos problemas los resolvemos, otros no. Otros nos rebasan, otros no podemos hacer nada, ¿sabes? Algunos nos quitan el sueño, son las 3 de la mañana y estamos dando vueltas pensando en esos problemas y sentimos un hoyo aquí en el estómago. Y el punto es, ¿qué hacer con esos problemas? Y de eso se trata el mensaje de hoy. Un mensaje muy práctico, un mensaje muy importante. Y hoy Dios nos quiere enseñar cómo enfrentar los problemas a la manera de Dios. Sobre todo los problemas que nos rebasan, los problemas en los cuales no podemos hacer nada. Y el título de este mensaje es Aprendiendo a enfrentar los problemas. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy, que tú y yo aprendamos a enfrentar los problemas. Amén.
Y vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe, porque te aseguro que esta enseñanza la necesitamos de manera urgente. Cierra tus ojos si te sientes cómodo y le decimos: Dios, visítanos el día de hoy, háblanos el día de hoy. Mira, Dios, tú sabes que la vida que estamos viviendo es difícil y que hay muchos problemas que nos rebasan. Enséñanos, Dios, a enfrentarlos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a la Biblia, vamos a abrir la Biblia, vamos a aprender de Dios cómo enfrentar los problemas, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 30, donde Dios nos habla de una situación muy especial, y es precisamente el rey David. Un día David llega a su casa junto con el ejército. Ha estado algunos días fuera, y cuando regresan a casa, el enemigo les había robado todo. Dice 1 Samuel 30, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, y habían destruido Siclag y le quemaron hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños, a todos los demás, pero sin matar a nadie. ¡Wow! Imagínate, llegas a tu casa y te encuentras que todo está quemado y no hay nadie ahí. Y tú y yo llevamos como año y medio en pandemia, y esto nos ha afectado a todos. Esta pandemia, todos hemos perdido algo. Todos hemos perdido algo. El enemigo nos ha robado algo. Algunos familiares que hemos perdido, trabajo, oportunidades, no sé, economía, salud, hemos perdido amigos, etcétera. Y lo material duele. Pero lo que más duele es la gente que amamos, que hemos perdido y que esta pandemia nos ha robado. Pero no solo eso, ¿sabes? El enemigo ha logrado robarnos a muchos el gozo, el propósito, las ganas, y muchos viven así. En esta pandemia todos hemos perdido algo. Pero volviendo al pasaje, en un instante el enemigo le arrebató todo lo que tenía a David y a sus hombres. David había salido con su ejército, y cuando regresan a casa, imagínate la escena, imagínate que de repente vas llegando a casa y de lejos ves el humo. Imagínate el impacto. Y al acercarte ves algo horrible. Los hogares están destruidos y no está tu familia. Eso es lo que vieron estos hombres. No están sus esposas, no están sus hijos. Y mira, la pregunta es: ¿los matarían? ¿Los secuestrarían? Esta es una situación muy fuerte, ¿no crees? Y los hombres de David, soldados valientes, acostumbrados a traer espada, empezaron a llorar como niños. Dice el siguiente versículo: cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Y mira, si hay algo que impacta, es ver a un hombre fuerte llorando. Mira, hombres acostumbrados a luchar, hombres acostumbrados a ver sangre, acostumbrados a cortar cabezas, están llorando como niños. Y mira, el propósito, te repito, de esta enseñanza es aprender a reaccionar ante los problemas. Dios quiere que seamos una iglesia que sabe reaccionar ante los problemas. Y aquí tenemos dos casos: David y sus hombres. ¿Sabes? Ambos están viendo lo mismo, pero reaccionan de manera diferente. Los hombres de David le echan la culpa a David. Toman piedras y lo quieren matar. Dice el siguiente versículo: David ahora se encuentra en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlos. Qué tremendo, ¿no crees? A estos hombres se les olvidó, no les importó que David también estaba sufriendo. Porque dice el siguiente versículo que las 2 esposas de David y sus familias, ¿sabes qué? Estaban entre las personas que fueron capturadas. Y si hoy tienes problemas,
Quiero decirte una cosa, no eres el único que sufre. Esto es algo que normalmente llega a nuestras mentes, pensar que somos los únicos que estamos pasando por problemas. Y muchas veces cuando estamos en esta situación, buscamos a quién culpar, buscamos con quién vengarnos. Y a esta gente, a los soldados de David, se les olvida que no solamente ellos perdieron sus hogares y sus familias, también David, su líder, está pasando por esto. Y la pregunta que te hago es, en los momentos difíciles, ¿cómo reaccionas? Seamos honestos porque tú sabes perfectamente cómo reaccionas y yo sé perfectamente cómo reacciono. ¿Cómo reaccionas en los momentos difíciles? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué? Porque tu reacción va a determinar tu futuro. ¿Sabes? Tu reacción va a determinar lo que vas a hacer, el camino que vas a tomar. Y mucho de nuestro cristianismo, escúchalo bien, mucho de nuestro cristianismo lo demostramos en cómo reaccionamos ante los momentos difíciles. Lo que sabemos, lo que creemos, se muestra en las pruebas, amigo. Y la persona que eres, la persona que soy, se muestra en la manera como yo reacciono. Cuando tengo problemas, cuando dudo, cuando mis hijos se portan mal, cuando mi pareja falla, en el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquí donde demostramos lo que creemos. Es aquí donde demostramos lo que somos. Porque lo que creemos y lo que somos se manifiesta en la manera en cómo tú y yo reaccionamos. Y mira, quiero decirte una cosa. No podemos controlar lo que sucede. No podemos controlar lo que sucede ni las circunstancias. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante los problemas, cuando nos critican, cuando hay un chisme contra nosotros, cuando nos ofenden, cuando te traicionan, cuando te levantan un falso, etcétera, etcétera. Tú y yo decidimos cómo reaccionamos. Y Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Y los hombres de David querían matarlo. Los hombres de David querían apedrearlo. Ellos reaccionaron de esta manera. Y recuerda, cómo reaccionas va a ser la dirección que tú sigues. Esos fueron los hombres de David. Pero David reaccionó totalmente diferente. David está temblando. A David las piernitas le tiemblan. ¿Sabes qué? Está totalmente debilitado ante lo que ve. ¿Te ha pasado que estás enfrente de un problema y te desguanzas, te sientes totalmente débil? Y en ese momento David toma una decisión. David busca a Dios para encontrar fuerza. Dice 1 Samuel, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David corrió en la dirección correcta. ¿Sabes? David fue al lugar correcto, corrió a buscar a Dios. Y Dios le dijo a Dios, Dios, necesito que me des fuerzas. Dios, necesito que me ayudes. Muchas veces yo me he dado cuenta que cuando yo tengo un problema, no es lo primero que hago buscar a Dios. A veces pensamos y buscamos al doctor, a veces buscamos al amigo que nos preste dinero, a veces buscamos la cartera, a veces buscamos a la persona influyente que nos saque del problema. Pero David amaba a Dios. Y David sabía que Dios lo amaba. ¿Y sabes qué? Él sabía que Dios era el único que podía ayudarlo. David había aprendido a buscar a Dios cuando tenía problemas. Corría a Dios, buscaba a Dios cuando él enfrentaba los problemas. Él fue el que escribió en el Salmo 56, en el día que temo, en ti confío. David había aprendido a buscar a Dios cuando tenía problemas, y esto es algo que tú y yo necesitamos aprender. Necesitamos aprender este arte, el arte de fortalecernos en el Señor, el arte de ir a buscar a Dios para que nos ayude y nos dé las fuerzas para seguir adelante. Porque ¿sabes una cosa? En los problemas muchas veces vas a estar solo. Muchas veces yo voy a estar solo. Nadie nos va a apoyar. Es más, muchos en los problemas se van a poner en contra de nosotros. Hasta nos van a culpar por lo que pasa. Y allí estaremos solos como está David.
Y sabes, muchas veces son las 2 de la mañana y vas a estar solo con un problema. Fortalécete en el Señor. Deja que Dios renueve tus fuerzas. Ve a Él como lo hizo David. Y sabes, necesitamos el arte de fortalecernos en el Señor. Aprender el arte de fortalecernos en el Señor. Porque muchas veces nadie te va a llamar para alentarte, ¿sabes? Nadie te va a dar una palmadita en la espalda. Y no es que nos estemos haciendo los víctimas, es que así pasa. Mira, todos están esperando que tú los animes, pero a ti nadie lo va a hacer. Y esto nos pasa como a la Cruz Roja. La Cruz Roja ayuda, pero nadie ayuda a la Cruz Roja. Y es que por eso tú y yo tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Y si buscas al Señor, si yo busco al Señor, Él nos dará las fuerzas. Y no solamente esto, nos dirá lo que tenemos que hacer. Y mira, hay tres maneras de fortalecernos en el Señor. Déjame hablarte rápidamente de ellos. La primera es orando. Dios dice que si estás cansado, que si traes algo muy pesado cargando, Dios dice, ven a mí, dice en Mateo 11, Jesús les dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Cuando tú y yo estamos cargando un problemón, sabes que Dios te dice, ven. Es más, nos dice también en la Biblia, ven, platícame lo que te pasa y pon en mí todo tu problema. Yo me encargo de él, dice en 1 de Pedro, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Así es que lo primero que tú y yo tenemos que hacer para fortalecernos en el Señor es ir y platicarle a Dios, decirle, Dios, mira lo que me pasa, esto me está aplastando, quiero ponerlo en tus manos, y Dios promete descansar, llevarnos a descansar, Él ocuparse del problema. El segundo punto para fortalecernos en el Señor es ir a la Biblia, abrir la Biblia y escuchar las promesas de Dios y decirnos estas promesas a nosotros mismos. Necesitamos aprender el arte de bendecirnos, no solamente bendecir a los demás, bendecirnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Las promesas de Dios es tiempo que nos los digamos a nosotros mismos. Esto hace que tú y yo empecemos a recobrar las fuerzas que el problema nos está robando. Y por último, el tercer punto, alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Sabes? Dice en el Salmo 34, alabaré al Señor todo el tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Alabar a Dios es algo que funciona muy bien en medio de los problemas. Recuerdo una anécdota que contó uno de los líderes de alabanza de una de las iglesias más grandes que hay. Dice esta persona que estaba embarazada, le tocó ir a ver al ginecólogo, pero en ese día su marido no la pudo acompañar, pronto iban a salir de gira y cuando el ginecólogo la revisó, le dio la terrible noticia de que su bebé estaba muerto. Y ahí estaba ella, sola, entró a su carro, lloró, le reclamó a Dios, le dijo, Dios, ¿por qué? Y en ese momento Dios le dijo, alábame. Y sabes, ella dijo, no Dios, yo no quiero. Y dice ella que Dios le dijo, alábame, tú le enseñas a la gente a alabar, quiero que me alabes. Y ella decía, no Dios, no tengo ganas de alabarte. Y con un bebé muerto en el vientre, ¿sabes? Se puso a alabar a Dios y Dios le dio la fuerza para seguir adelante. Necesitamos aprender el arte de alabar a Dios en los problemas. ¿Sabes qué? Es increíble alabar a Dios los domingos cuando nos reunimos con la iglesia, pero a las 2 de la mañana, en medio de un problema, tenemos que aprender a hacerlo. Alábalo, fortalécete en el Señor. Mira, esto fue lo primero que hizo David, se fortaleció en el Señor. Los hombres que tenía, los de su ejército, le echaban la culpa, lo querían juzgar, lo querían apedrear, pero David buscó al Señor. Había perdido todo. ¿Sabes? A lo mejor estaba desesperado, a lo mejor estaba desilusionado de Dios, a lo mejor estaba decepcionado de Dios. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que David buscó al Señor. David sabía que Dios tenía la respuesta a lo que estaba pasando. Eso fue lo que primero que hizo David, se fortaleció en el Señor.
Y sabes, lo segundo, y esto es bien, bien importante, y por favor, nunca lo hagas antes de fortalecerte en el Señor. Una vez, lo primero, David se fortalece en el Señor. Lo segundo, David consulta a Dios y le pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? No podemos reaccionar guiado por nuestras emociones. Cuando tú y yo estamos enfrentando un problema, las emociones se disparan, y cuando tú y yo somos gobernados por nuestras emociones y hacemos lo que nuestras emociones dicen, lo más seguro es que le vamos a regar. Lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Pregúntale a Dios. Mira, suena fácil, ¿no? Pero ponte en los zapatos de David. Él no sabe si sus esposas están vivas. Él no sabe si sus hijos están vivos. David no tiene ni idea. Qué difícil, ¿no crees? Pero David decide consultar a Dios. Y tal vez tú el día de hoy no te dieron el trabajo que esperabas y se lo dieron a otro que era un recomendado. Tal vez hoy estás y has sido abandonada por una persona que amaste y no te correspondió o no te respondió como debía. O tal vez hoy estés en medio de una enfermedad luchando por tu salud. Se vale estar desilusionado, pero busca a Dios, consulta a Dios, fortalécete en Dios, pregúntale a Dios. Mira, muchos en esta situación abandonan a Dios. Muchos se van y dejan a Dios, pero David no. Con todo y su dolor, con todo y su frustración y su agonía, los hombres que él tanto cuidó ahora están en contra de él. David busca a Dios. Él no permitió que sus emociones lo alejaran de Dios. David corrió hacia Dios, se fortaleció, y una vez que se fortalece le pregunta a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Y sabes qué no hizo David? ¿Sabes qué no hizo? David no le pide una explicación a Dios. David no le dice, Dios, ¿por qué hiciste esto si yo he sido fiel, etcétera, etcétera? No. David sabía que Dios tenía la respuesta y estaba bajo control. Hay un versículo en el libro de Romanos que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto muchas veces nos vamos a dar cuenta de esto después de que pasó el problema. Y David, una vez que se fortalece en Dios, le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿Los persigo o no? David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? David le pregunta a Dios, y fíjate lo que Dios le responde. Dios le dice, ve. El Señor le dijo, sí, persíguelos. Y además le da una promesa increíble, recuperarás todo lo que te han quitado. Amigo, a trabajar. David, a trabajar. No fue tu culpa, pero tienes que trabajar, tienes que ponerte a trabajar, aunque no sea tu culpa, aunque tú no hayas provocado esto. Y tenemos que entender que muchas veces las cosas que tú y yo estamos enfrentando no es culpa de nosotros, pueden ser errores de otras personas, pero tú y yo tenemos que ponernos a chambear. ¿Sabes? Y como iglesia tenemos que dejar de ser pasivos. ¿Sabes? Es el demonio el que nos tiene atorados. Muchas personas en medio del problema le echan la culpa a Dios. Dios dirá, es que Dios me quiere de esta forma, es que Dios quiere que vivamos así. No, claro que no. Es el demonio el que nos tiene así. Tenemos que dejar de ser pasivos, y si tienes que ayunar y hacer guerra espiritual y ponerte a orar y salir a buscar trabajo, sal y hazlo. Mira, la vida del creyente es dar todo lo que tienes. Ya vas a descansar un día en el día de reposo, pero acostúmbrate a trabajar, a perseguir, a correr, a arrebatar. Mira, ¿has visto en las bodas cómo avientan el ramo y las mujeres se avientan? Así nos toca a los creyentes. Deja de ser pasivo. Y David obedece a Dios y persigue a esos hombres. ¿Y sabes qué? Recupera todo lo que le habían robado. Dice, David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltó nada, escúchalo bien, no faltó nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Y si lees el pasaje completo, te das cuenta que no solamente lo que él tenía, hasta trajo un botín que repartió con los demás. Qué increíble, ¿no crees? Mira, tal vez haya cosas en tu vida que has perdido y quieres que Dios te las regrese.
pero Dios está esperando que te levantes y que vayas por ellas. Mira, esperar en el Señor no significa ser pasivo. Esperar en el Señor es trabajar, es hacer, es orar mientras esperas. Haz mientras esperas, haz. David ora, David persigue y David rescata. Y quiero terminar con esto, una joya en medio de este pasaje. Tú escuchaste que las dos esposas de David, dice en el capítulo 30, versículo 5, las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail, ¿sabes? Estaban entre los que fueron capturados. Pero también dice el versículo 18, así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. Y quiero hablarte de estas dos esposas, Ahinoam y Abigail. ¿Sabes qué significa Ahinoam? El favor de Dios, la bendición de Dios. Y sabes, David recuperó la bendición de Dios. Rescató la bendición de Dios. Mira, y en la bendición de Dios, el favor de Dios es mucho mejor que todas tus palancas, que tu apellido, que tu dinero y que cualquier político que conozcas. Porque la bendición de Dios, el favor de Dios, te da el trabajo que no mereces, amigo. La bendición de Dios, el favor de Dios nos da la familia que no merecemos, la esposa que no merecemos. El favor de Dios y la bendición de Dios abre las puertas que nadie más puede abrir. Te da la posición que no deberías tener. Y lo que te han robado, reclámalo al enemigo. Y sabes que el favor de Dios, la bendición de Dios te lo va a regresar. Amén. Y la segunda esposa de David se llamaba Abigail. ¿Sabes qué significa? Gozo. Gozo. Y eso es lo que Dios te va a regresar. Dios también te va a regresar el gozo de como cuando te convertiste, como cuando estabas en ese primer amor, bien emocionado con Dios. Dios te va a regresar ese gozo. Esa es la promesa de Dios. Vas a recuperar todo y más. Ese es nuestro Dios. Búscalo, fortalécete en Él, platica con Él, bendícelo, alábalo y pregúntale, una vez que hagas eso, pregúntale, ¿qué hago, Dios? ¿Qué debo de hacer? Y haz lo que Dios te diga. Amigo, vas a recuperar todo. Esa es la promesa de Dios. Todo lo que el enemigo pensó que te podía robar, Dios te lo va a regresar. Eso y más. Amén. Así es que solamente haz lo que Dios te acaba de decir. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. ¿No sentiste así como ¡pum! ¿No te llegó? ¿No sentiste como que era para ti? Porque yo sí sentí que era para mí. ¿Cómo enfrentas tú, cómo enfrento yo los problemas? La verdad es que ante un problema yo
lo primero es, me pongo en blanco y empieza a latir mi corazón rápidamente. Últimamente, que será año y medio, que Juan Francisco nos ha estado hablando de mucho de esto, de cómo enfrentar los problemas. Respiro y realmente cuento. Empiezo a contar, pero no empiezo a contar números, empiezo a contar las promesas que tiene Dios para mí. Y las hago mías. Al hacerlas mías, las puedo vivir. Si no las hago mías, no las puedo vivir. Entonces, sí quiero decirte que esto funciona. Que la palabra de Dios es real, es viva y es eficaz. Y sí transforma tu vida. Entonces, si tú ahorita estás acostumbrado, como yo estaba acostumbrado, a enfrentar tus problemas, tratando de resolverlo tú primero, y hablando con personas, y pidiendo consejo, y tratando de buscar la salida, y ya que te das cuenta que no se puede, buscas a Dios, quiero decirte que eso no me funcionó por muchos años. Lo que realmente me funciona es, respiro, me acuerdo de las promesas, y las uso en el momento. Y entonces sí cambia. Entonces enfrentas tu problema con el poder de Dios contigo. Y entonces sí te das cuenta como el que pelea la batalla es Dios y no tú. ¿Sí me explico? Entonces, estudia este estudio. Soy raro, pero estúdialo, escríbelo y vívelo. Busca una promesa en la Biblia. Busca un versículo que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vívelo, grábalo. Y cuando llegue ese problema que tú no puedes juntar para la nómina de tus empleados, cuando llegue ese problema de tienes problemas con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, con tus compañeros, con quien sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo. Entonces, vamos a vivir la vida que estamos destinados a vivir. Vamos a vivirla en el plan de Dios. Y vamos a escuchar a Dios. Vamos a orar con Dios. Vamos a platicar con Dios. Vamos a buscar esas promesas. Vamos a hacerlas nuestras. Vamos a vivirlas. Y vamos a darle gracias y alabar al Señor. Y cuando se pone bien denso, primero alaba. Primero alaba aunque no quieras. Cuando no quieres alabar es cuando más necesitamos alabar a Dios. Y entonces tu espíritu despierta, tu espíritu se aviva y la fuerza de Dios transforma y combate tu problema. ¿Cómo ven? Comparte la predicación. Comparte lo que escribiste. Haz preguntas. Si no estás suscrito, suscríbete. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí, por estar en familia. Gracias por ofrendar tu tiempo, tu trabajo. Gracias por ayudar a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias porque gracias a lo que tú ofrendas, este mensaje va a cruzar fronteras y muchas personas lo van a escuchar. Y recuerda, ya estamos en vivo, ya hay reunión presencial. Anímate, acércate, te estamos esperando. Vamos a vernos pronto.